¿Cómo puedes hacer que tu emprendimiento sea más sostenible sin que esto signifique un caos para tu negocio o un golpe para tu bolsillo? ¿Se puede crear un negocio sostenible al 100% de su actividad? ¿Todos los negocios que dicen ser sostenibles tienen algo de greenwashing? ¿Es posible de verdad vender de manera sostenible? Si te has hecho todas estas preguntas en tu camino empresarial, es porque eres una persona que se preocupa por el medio ambiente, la huella de carbón que está dejando en el mundo, el futuro de sus hijos y entre otras cuestiones existenciales. Entonces ha llegado al video correcto. En este video resolveremos todas las dudas que se tienen al crear negocios sostenibles. Y antes de que te sientas sobrecargado con todas estas preguntas, te puedo decir que es posible crear negocios sostenibles y ayudar a esas personas a encontrar tus productos o servicios éticos. Si ya tienes una marca, te enseñaré cómo puedes transformarla en un negocio más ético, sostenible y alineado con las necesidades del mundo actual. Te prometo que es más fácil de lo que crees. Si aún no tienes una marca, estás pensando en hacer una o estás en el camino hacia construir una, quédate hasta el final para conocer cómo empezar desde cero a hacer tu marca sostenible. ¿Qué es realmente un emprendimiento sostenible? Antes de comenzar con los pasos prácticos, es importante que entendamos qué significa realmente ser un emprendimiento sostenible. Muchas personas piensan que esto solo se trata de utilizar materiales ecológicos, pero la verdad es que la sostenibilidad es mucho más amplia que eso. Se basa en tres pilares fundamentales. El pilar ambiental, reducir el impacto en el medio ambiente. Esto incluye utilizar materiales reciclados, biodegradables o de bajo impacto al ambiente, una vez que termine su vida útil. Reducir residuos o aprovechar los residuos que se generaron a través de la operación de tu negocio. Y por último es implementar energías renovables, que no es más que el uso de fuentes energéticas basadas en la producción de tu producto o servicio. Solo para darte una idea, las fuentes renovables son el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal, entre otras. El pilar social, asegúrate de que las personas involucradas en tu negocio, desde tus empleados hasta las comunidades en donde operas, sean tratadas de manera justa y ética. Esto quiere decir pagadas por su trabajo, proveer condiciones dignas en las cuales operen, respetar costumbres y tradiciones alrededor de su trabajo, es más, incluirlas en los valores de tu empresa, si es el caso de los productos realizados por las comunidades, como es en el caso de las mochilas Wayuu en mi marca. El pilar económico. Sí, un negocio sostenible también debe ser rentable. La idea es crear un modelo que no solamente beneficie al planeta y a la sociedad, sino también a tu bolsillo. Por ejemplo, mi marca Equitalla es un reflejo de todos estos pilares. Trabajamos con comunidades indígenas, quienes operan con recursos renovables para la producción de las mochilas y usamos un packaging hecho de biomasa vegetal, el cual es 100% biodegradable, además de asegurarnos que todos los procesos sean viables económicamente para todos. Ahora bien, ¿por qué deberías preocuparte por hacer tu negocio más sostenible? Aquí te van varias razones que pueden motivarte. 1. Mayor lealtad con tus clientes. Hoy en día los consumidores buscan marcas que reflejen sus valores. Según estudios recientes, más del 70% de los compradores prefieren productos de empresas sostenibles. Los productos sostenibles tienen intrínsecamente algo bueno y la asociación con lo bueno es fácilmente vendible, comercializable. Los consumidores esperan que las marcas sean sostenibles y están dispuestos a pagar más por ello. Otras estadísticas muestran que más del 60% de los consumidores están dispuestos a pagar hasta un 10% más del valor por productos sostenibles. 2. Reducción de costos a largo plazo. Aunque implementar prácticas sostenibles puede ser costoso al inicio, muchas de estas estrategias te ayudarán a ahorrar mucho dinero en el largo plazo, como optimizando recursos y reduciendo desperdicios. Alrededor de un 33% de las empresas que integran esta estrategia de sostenibilidad para mejorar su eficiencia logran reducir costos y pueden aumentar sus beneficios hasta en un 60%. 3. Ventaja competitiva. Ser sostenible no solo mejora tu reputación, sino que también te posiciona como un líder en la industria. El mercado y los individuos, esos que son conscientes, están siempre pendientes de las prácticas éticas de una empresa, ahora más que nunca. Ya no es una cuestión de moda o algo trendy, y es que en definitiva se volvió un must que las empresas piensen más allá de lo que generan. Piensen en la gestión de sus productos cuando estos ya estén depreciados, en el destino del packaging, en el bien que le harán a sus consumidores, en el impacto positivo o negativo que generarán en el medio ambiente, entre otros aspectos. De igual manera, es importante en este punto resaltar los beneficios de la sostenibilidad empresarial. Según Pacto Mundial Red Española, los beneficios de la sostenibilidad empresarial son: cumple las reglas o normas, asegura la prosperidad, mejora la competitividad, da acceso a más mercado, incrementa la financiación, aumenta la reputación e imagen de la empresa, retiene y atrae talento, acelera la innovación y multiplica la rentabilidad.
Ahora sí, vamos a lo práctico. Aquí te dejo una guía paso a paso para integrar la sostenibilidad en tu negocio. Evalúa tus materiales. Elige muy bien los materiales que usarás en tus productos. Que estos sean responsables con el medio ambiente. Por ejemplo, la madera, la piedra natural y los productos blandos como el cáñamo, el lino y la lana. Si tu producto no tiene ninguno de estos materiales y no es posible utilizar ninguno de estos materiales como materia prima para la producción, enfócate entonces en el proceso. Está hecho a mano, está hecho con recursos renovables, la materia prima fue tomada de recursos que fueron utilizados previamente, o también puedes enfocarte en el empaquetado. Está hecho de recursos de la naturaleza o puede estar hecho de recursos naturales, está hecho con material reciclable al 100% o no necesita empaquetado. Paso 2. Optimiza tus procesos de producción. Puedes revisar tus procesos actuales. ¿Estás utilizando demasiada energía? ¿Hay residuos que podrías reducir o reciclar? Es imperativo evaluar periódicamente las mejoras que se pueden hacer en tu negocio para así optimizar el uso de los recursos que estás empleando en la producción. Te sorprenderías al saber que esto podría llegar a ser un gran ahorro para tu empresa. Paso número 3. Genera un gran impacto social positivo. Colabora con comunidades locales o vulnerables. Esto no solamente genera empleo, sino que fortalece también la historia detrás de la marca. Por ejemplo, en Equitaya trabajamos directamente con las comunidades a través de asociaciones responsables que no solamente brindan los insumos y que son ese puente entre la marca y la comunidad, sino que también están ahí para ser parte del proceso y asegurar que el artesano tenga todas las condiciones para desarrollar su trabajo. Pero no solo esto, para nosotros es de vital importancia trabajar con las comunidades porque son ellas quienes tienen el conocimiento ancestral y en términos personal es muy satisfactorio honrar y hacer parte de que perdure su legado. Paso número 4. Comunica tus valores. Es fundamental que tus clientes sepan lo que estás haciendo. Usa las redes sociales, tu página web e incluso tu packaging para expresar esos valores que vienen detrás de tu marca. Este es el packaging de Equitaya. Cuando lo diseñamos, queríamos que la mochila permaneciera intacta al momento de su transporte y que estuviera hecha con recursos 100% naturales. Queríamos que el paquete llevara consigo los valores propios de la marca. Si te sientes abrumado y no sabes por dónde empezar, aquí tienes algunos recursos que pueden ayudarte. Certificaciones sostenibles. Investiga certificaciones como Fairtrade, B Corp o Global Organic Textile Standard. Y aquí aprovecho para hacer una observación. Algunos de estos certificados tienen muchas exigencias y pueden resultar ser tediosos y aburridos seguir con su proceso. Lo importante aquí es saber qué necesita tu marca o más bien saber y estar consciente de que tu marca se beneficiará grandemente por el uso de estas certificaciones. En lo personal yo intenté adquirir una de estas certificaciones, pero en la mitad del camino me di cuenta que mi marca no necesitaba estas certificaciones porque mi fuente se radicaba en saber contar la historia de la marca a través del marketing, lo que me lleva al siguiente punto: herramientas digitales. Plataformas como Canva te pueden ayudar a comunicar tus valores de forma profesional, mientras que Etsy o Faire son excelentes para llegar a audiencias interesadas en productos étnicos. Esto sin mencionar las redes sociales, las cuales son una poderosa herramienta para comunicar la historia de tu marca. Comunidades y eventos. Participan en eventos de moda sostenible, en pop-ups, en eventos de networking, ferias, exhibiciones y mercadillos. Esto te permitirá conectar de forma auténtica con tus clientes cara a cara, además de conocer de primera mano qué está realmente buscando el cliente y en qué producto está dispuesto a pagar un poco más. La información es poder y de hecho si quieres saber más acerca de la estrategia de ventas offline para marcas de moda sostenible y artesanal, te invito a ver este video donde hablo acerca de la importancia de la venta offline, cómo hacer alianzas con tiendas físicas y las estrategias que tu negocio debe emplear para ser exitoso en ventas offline. Y ahí lo tienes. Hacer tu negocio sostenible no solo es posible, sino necesario. No importa si estás comenzando o si ya llevas tiempo en el mercado, siempre hay algo que puedas mejorar. Recuerda que la sostenibilidad no es una moda pasajera, es el futuro. Y no olvides suscribirte a mi canal y compartirlo con otros emprendedores que quieren hacer la diferencia. Nos vemos en el próximo video. Chao.